está el 10 sobre 10, que les da la bienvenida con la música del alma, el sentimiento y orgullo nacional. Luis Ernesto Terán, Edwin Ernesto Terán, el 10 sobre 10 se pasó. En este día martes 30 de diciembre, las últimas horas del año, que venga la alegría, que vengan los recuerdos, un cuerpo cobarde, por ejemplo, un temita también con Gustavo el Loco Quintero. Tenemos imágenes de cuando estuvo en la capital de la República, en el Rumiñahui, y las imágenes del 10 sobre 10 no se dejan esperar. Que venga el año nuevo con toda su alegría. El cuerpo cobarde, como se menea, yo traigo una fea, que Dios me la guarde. El cuerpo cobarde, como se menea, yo traigo una fea, que Dios me la guarde. De la costa, con sabor, perfume. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, musa? Musa, ¿qué te pasa? Entre cruza y laza, entre laza y cruza, entre cruza y laza, entre laza y cruza. El cuerpo cobarde, como se menea, yo traigo una fea, que Dios me la guarde. ¿Quién fue el que te dijo que yo no venía? ¿Quién fue el que te dijo que yo no venía? Porque no tenía un sendero fijo, porque no tenía un sendero fijo. ¡Felicidades para todos! Ahí lo tiene de derecha. Los gansos en la laguna, en el cual se apalean, y cuando se están meñando crepan la pluma pa' que lo vean. Los gansos en la laguna, en el cual se apalean, y cuando se están meñando crepan la pluma pa' que lo vean. A ver, cuá. Ellos van cantando y van nadando por la región. Por eso los gansos en la laguna se ven mejor. Encontraron, no, muerte. Duro, con más agua, eso, flotando. Las mujeres solas, no. Que no, y ahora están preguntando, déjalo. Yo me estaba enamorando cuando se murió Don Goyo. Se preguntan, la perico en el rollo. Y ese muerto no lo cargo yo. Y ese muerto no lo cargo yo. The House Fight, Academia de Artes Marciales, Karate, Box, Kickboxing, MMA. Inscripciones permanentes, abiertas. Entrena Karate desde los 4 años. Horario selección. Estamos ubicados en el norte, en Carcelén, Avenida Isidro Ayora. En el centro, calle Vargas, N13 112 Arenas, frente al Colegio Mejía. Auspician Odonto Health, Orangine, Alianza del Valle, El Palacio del Hielo, Carly Snacks. Contáctanos y síguenos en nuestras redes. The House Fight. Somos familia. Gabriel Rodríguez en el programa con su saludito, por cierto, con el reo ausente, imágenes muy bonitas que llegan a nuestro corazón también. Oscar de León, el faraón de la salsa, Cantares de Navidad, bueno, todo un personaje dentro del 10 sobre 10 y en el mundo entero. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Gabriel Rodríguez, esperándoles para las festividades de Navidad y Año Nuevo para festejar y despedir el año con todos ustedes. Todas las mañanas veo una ancianita muy desesperada preguntando por su hijo, pero ella no sabe que fue re ausente, que lo capturaron y lo condenaron.
señor juez, no pongo disculpas, no pido perdón, pero le suplico que venga mi madre. Yo quiero mirarla, versar sus ojitos que tanto han llorado, guardar en mi mente su rostro bendito que yo he marchitado y solo he dejado. 10 sobre 10. Paso, ya que estamos en diciembre, todo ese sentimiento que lleva en el corazón el Oscar de la Salsa. Bueno, amigos, la verdad que mi corazón está para todos ustedes, hay mucho cariño para darle y siempre agradecerle. En esta Navidad lo que quiero es que tengan conciencia, un rezo en familia, una unión familiar suprema, y verán que si hay problemas en el hogar van a cambiar después de esa reunión, porque la Navidad es para eso, para el consenso, para la reconciliación, para limar muchas cosas. Así que feliz Navidad a todo el pueblo ecuatoriano y un próspero año el que se avecina. Ok, estrella 10 sobre 10. Saludos a todos. Gracias, Oscar. Yo no olvido el año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas. Yo no olvido, no al año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas. ¡Cante! Vamos, un programa distinto. Y me dejó una burrita con una yegua bien blanquita, una yegua bien blanquita y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Que que yo no olvido el año viejo que va. Yo no olvido el año viejo otra vez. Vaya. Siempre pasa eso, Rocha. Me encienden y después no hay cómo apagarme. The House Fight, Academia de Artes Marciales, Karate, Box, Kickboxing, MMA. Inscripciones permanentes, abiertas. Entrena Karate desde los 4 años. Horario selección. Estamos ubicados en el norte, en Carcelén, Avenida Isidro Ayora. En el centro, calle Vargas, N13 112 Arenas, frente al Colegio Mejía. Auspician Odonto Health, Orangine, Alianza del Valle, El Palacio del Hielo, Carly Snacks. Contáctanos y síguenos en nuestras redes. The House Fight. Somos familia. Una canción bonita con Rodolfo Icardi, grato amigo, no puede faltar sus temas en fin de año y todo, siempre en esta oportunidad. También había un tema que se llamaba Trasero de Televisión, lo adaptaron a música de parranda de fin de año y viene bien, porque el 10 sobre 10 es puro corazón. Bueno, tantos años, el Sexteto Miramar, los hispanos, Rodolfo todo lo que ha cantado ha vendido y ahora está aquí en los 18 años del 10 sobre 10, haciendo tributo al recuerdo de la música romántica, haciendo tributo al recuerdo de la música tropical. Generaciones maravillosas, generaciones bellas con él. Sonido. Y espero naturalmente que el público de nuestro país hermoso Ecuador le tribute ese fuerte aplauso a Rodolfo, por favor. Venga ese aplauso para él. El aplauso ahora, para Rodolfo. ahora, que suene. Es un gusto tenerte aquí, Rodolfo. Ecuador te aclama y te quiere, como tantos países. Bueno, Ñaño, he venido a atender tu invitación y a felicitarte por tus 18 años de vida artística también linda que has llevado. Con todo cariño te voy a dedicar este show y por eso vine de Colombia, porque somos grandes amigos desde que yo estaba chiquito. Claro que todavía estoy chiquito. Hoy te he visto con tu libro caminando y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor. Tú sonríes sin pensar que al mirarte solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor.
Soy Anita Lucía Proaño en este maravilloso programa del 10 sobre 10. Sigan mirando 10 sobre 10. Se los dice Alci Acosta. Jairo Pérez y su grupo Loco Loco. Tenía buen cuerpo y cara de diosa. ¿Quién iba a pensar que era una mariposa? Con ese trasero tan elegante, pero su secreto estaba por delante. Tenía buen cuerpo y cara de diosa. ¿Quién iba a pensar que era una mariposa? Les voy a contar la historia que en la discoteca me pasó. Cuando una muchacha piernona y rubia se me acercó y tenía un trasero que me hizo parar el corazón. Me habló, ay, me dijo: papito, esta noche estoy ansiosa de amor. Se sentó en mis piernas y de inmediato sentí un temblor. Me sentí morir cuando algo se me paralizó. Tenía buen cuerpo y cara de diosa. ¿Quién iba a pensar que era una mariposa? Con ese trasero tan elegante, pero su secreto estaba por delante. Navidad, en año nuevo, noche buena, prosperidad, Navidad, y carnavales, noche. De pronto, estos días también se vuelve un poquito de soledad. Vamos a recordar a un amigo, no sabemos de su vida, Froilán Guerrero, el tema "Oh, la soledad". Que venga aquí, vamos a adaptar imágenes bonitas porque queremos que usted la pase muy, pero muy bien. Junto a Froilán, un temita de fin de año que lleva por título El Grito Vagabundo. Despidamos el año con mesura, cuidado con la pólvora. Cuidémonos todos para que el año nuevo sea maravilloso. Muchas gracias, Luis Ernesto. Como tú dices, estamos en esa tónica musical. Así estamos trabajando constantemente y sí, vamos para adelante. Oh, la soledad, no me extraña tu presencia. Casi siempre estás conmigo. Te saludo, un viejo amigo, que este encuentro es uno más. Oh, la soledad, esta noche te esperaba. Aunque no me digas nada, es tan grande mi tristeza, ya conoces mi dolor. Yo soy un pájaro herido que llora solo en su nido porque no puede volar. Y por eso hablo contigo, soledad, yo soy tu amigo, ven, que vamos a charlar. ¿Cómo me compongo yo en el día de hoy? ¿Cómo me compongo yo en el de mañana? ¿Cómo me compongo yo en el día de hoy? ¿Cómo me compongo yo en el de mañana? ¿Cómo me compongo yo si vivo triste? ¿Cómo me compongo yo? Me duele